Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Muy bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones Insulares a través de nuestro canal de YouTube, también a través de Facebook y nuestras radio emisoras asociadas, Radio San Carlos en Quillón, Chonchi, Castro y Dalcahue, Radio Libertad en Chonchi y en la comuna de Ancud, Radio Esperanza, a través de las cuales llegamos con estos temas de conversación semanalmente. En el día de hoy hemos invitado ya a alguien que es de la casa, Pedro Cayuqueo, periodista, historiador. Tiene un tremendo trabajo desarrollado precisamente en esta área y particularmente hoy día toma mayor notoriedad. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado. Gracias por acompañarnos una vez más, Pedro. Gracias a usted, Peña y José, por la invitación. Encantado de conversar nuevamente. Bueno, hay bastantes temas que analizar en esta jornada. A mí me gustaría comenzar por, tal como te decía en off, por una de las cosas que considero muy importante, que nos cuentes en qué etapa de tu trabajo estás en este minuto. Bueno, estamos volviendo lentamente a la normalidad. Se vienen actividades literarias, se viene la Feria del Libro de Santiago, que se llama Festival de Autores, ahora la última semana de octubre. Ahí vamos a presentar el libro de Wallmapu, de Crónicas Periodísticas. El 26 de octubre, a las 20 horas, tenemos el lanzamiento junto al escritor Pablo Maquena, que nos va a acompañar. Y bueno, y trabajando paralelamente proyectos de escritura. Estamos con el tomo 3 de Historia Secreta Mapuche, avanzando, y también preparando la edición en inglés del tomo 1, que esperamos se publique el próximo año en el hemisferio norte. Bastante trabajo, por lo tanto. También comentábamos, este año 2021 se conmemoran los 200 años del fusilamiento de José Miguel Carrera. Y tú has hecho algunas publicaciones, y lo veíamos hace poco en las redes sociales, particularmente en La Panera. Ahí hay un escrito tuyo, un interesante, no sé si llamarlo reportaje o una visión respecto a la figura de lo que fue el general José Miguel Carrera. Sí, este año se conmemoran los 200 años de su fusilamiento. Es un personaje histórico muy relevante para Chile, fue el primer director supremo, uno de los padres de esta patria llamada Chile. Y en mis trabajos de divulgación histórica he caído en cuenta que para comprender la relación que ha tenido el Estado y la sociedad chilena con los mapuches, principalmente, una de las 10 naciones originarias que hay en Chile, es muy relevante entender qué pasó en los orígenes de la República. Y leyendo y estudiando mucho sobre la relación de los próceres con los mapuches en aquel tiempo, me he ido encontrando con distintos episodios, con distintas historias que me dan la sensación de que deben ser conocidas por la gente. Existió una relación muy cercana de los próceres patrios con las jefaturas mapuche de aquel tiempo. Relaciones de amistad, relaciones de correspondencia, alianzas militares, etcétera, tanto de O'Higgins como de José Miguel Carrera. Y hay un episodio en la historia de José Miguel Carrera que es bastante desconocido, que es cuando él finalmente se va exiliado a Argentina, eh, a un ostracismo que él vivió producto de las pugnas con O'Higgins, y finalmente él termina participando de las guerras civiles en Argentina en aquel periodo. Hay una etapa en que él también se comunica y pasa un par de meses viviendo con los mapuches de las Pampas. Y ese periplo de Carrera es fascinante porque da cuenta también de cómo los mapuches en aquel tiempo, en ambos lados de la cordillera, tenían relaciones con los criollos bastante avanzadas y desarrolladas, relaciones de alianzas militares en muchos casos. Y hay un testigo muy directo de aquel periplo, que fue un oficial irlandés que acompañó a Carrera en ese periodo y que dejó un diario de viaje o una memoria militar
bastante pormenorizada desde todo el periodo que Carrera estuvo con los ranqueles, con los peñis de ahí de Las Pampas. Entonces, me pareció interesante en este momento traer a la memoria esa relación de Carrera con los mapuches. ¿Y qué otros antecedentes más hay que serían interesantes de poder exponer en esta conversación para quienes nos están viendo y nos están escuchando respecto precisamente a la figura de Carrera o de alguno de los otros próceres de la historia de este país llamado Chile? Bueno, el caso de O'Higgins es mucho más conocido, digamos, para quienes estamos en este trabajo de divulgación histórica. O'Higgins era hijo del virrey del Perú, don Ambrosio. Don Ambrosio había sido gobernador de Chile, tenía su hacienda cerca de Los Ángeles, en las canteras, y se relacionó mucho don Ambrosio con las jefaturas más importantes mapuche del siglo XVIII. Y eso hizo que Bernardo, su hijo, también tuviera una gran relación con mapuche desde muy pequeño, porque se educó en el Colegio de Naturales de Chillán, donde se educaban los hijos de la clase dirigente española y también los hijos de los loncos más importantes. Entonces, la relación de O'Higgins con los mapuches es bien conocida, al menos para quienes estudiamos el tema. Lo de Carrera era un poco más, por así decirlo, era un poco, estaba menos estudiado porque los historiadores, lamentablemente, los historiadores oficiales del siglo XIX, siglo XX, estoy hablando de los Barros Arana, los Amunátegui, estoy hablando de los Vicuña Maquena y todos esos apellidos vinosos, lamentablemente no pusieron mucha atención en ese aspecto de la vida de los próceres patrios. Digamos que les interesó muy poco hablar de eso. Quizás en ese afán también de invisibilizar los mapuches y de retratarnos más bien como una tropa de indios salvajes buenos para nada. Lo que prueban los documentos históricos es todo lo contrario. Prueban que éramos una sociedad bastante organizada, con liderazgos bastante públicos y visibles, y que además tenían correspondencia, amistad y alianzas con los principales jefes criollos desde aquel tiempo. O sea, estamos hablando de jefaturas mapuches que incluso los próceres patrios visitaban en sus tierras en Gualmapu. Teniendo absolutamente claro los deslindes o las fronteras respectivas. Ya entrando en el área de la especulación, ¿crees tú que cualquiera de los dos que hubiese liderado la independencia de lo que hoy día es Chile hubiese tenido el mismo trato con el pueblo mapuche como sucedió hasta el día de hoy? Bueno, ambos tuvieron gestos bien importantes, ¿ah? Porque Carrera, por ejemplo, incorporó en el primer escudo patrio la imagen de los araucanos de aquella época. Este escudo nacional donde sale un hombre mapuche y una mujer mapuche. Ese escudo simbolizaba básicamente que desde la historia de resistencia mapuche a los españoles en la colonia, Chile desde ahí se levantaba como una nación independiente, tomando esa historia, tomando esa épica. La Hueñelfe, nuestra estrella más importante en la cosmovisión, también figura en ese primer escudo nacional. Y la verdad es que tanto Carrera como Higgins también insertan en la identidad nacional chilena que había que crear simbología mapuche, pero muy destacada. O'Higgins después, en la Patria Nueva, también incorpora la Hueñelfe en la bandera nacional que tenemos hoy y también incorpora elementos mapuche en el escudo nacional, aquel del Huemul con el cóndor. Entonces, la verdad es que estuvimos muy presentes en ese minuto histórico los mapuches, tanto como posibles aliados de los patriotas, como también enemigos de los patriotas, porque hubieron jefaturas mapuches que también pelearon por el bando realista, haciendo honor a los tratados que habían con España anteriormente. Entonces, es fascinante descubrir que nos fuimos actores de reparto o actores secundarios de ese periodo histórico, sino que estuvimos muy involucrados y que éramos incluso una contraparte a la cual los padres de la patria no podían menospreciar, porque ser amigo de los jefaturas mapuche en aquel tiempo implicaba también ser amigo de 5.000 o 6.000 hombres para la guerra, lanzas araucanas, que eran además muy
muy codiciadas en aquel tiempo como ejército auxiliar. Sí, y hay algunos relatos que dicen que esos 5.000 o 6.000 lanzas araucanas en algún minuto cruzaron la cordillera para ir a lo que hoy día es el territorio argentino, precisamente también con ese mismo ánimo de lucha, que en el fondo da la impresión que va en el ADN nuestro. No somos, no vamos a subir todo en esto, pero somos, parece que guerreros por excelencia. Hay algo que la libertad es lo primero que está en nuestras conciencias. ¿No te queda a ti esa sensación igual? Sí, me queda esa sensación. Somos un pueblo que abraza la libertad como un valor fundamental y que está dispuesto también a luchar por la libertad de quienes sean nuestros aliados. Hay un episodio, por ejemplo, en la historia trasandina, cuando Inglaterra invade Buenos Aires en 1806, 1807, que hubo ahí una invasión inglesa en Buenos Aires, que duró al menos varios meses. Los principales loncos de las pampas trasandinas, que eran una parcialidad mapuche, los ranqueles, ellos se dirigieron a Buenos Aires, los loncos principales, expusieron en el Cabildo de Buenos Aires, apoyar con al menos 4.000 o 5.000 lanzas y 5 caballos por cada jinete, así lo dice el acta de esa reunión, apoyar a los porteños para expulsar a los colorados, que eran los ingleses. Y el jefe del Cabildo de Buenos Aires agradece emocionado ese gesto de los loncos de las Pampas, y les encarga la defensa de la frontera desde la costa atlántica hacia el sur de Buenos Aires. Y bueno, y los historiadores argentinos, Mitre, que fue presidente, un general y también historiador, él señala en uno de sus textos que por qué no se permitió que esos jinetes y esos guerreros ingresaran a Buenos Aires. Porque Mitre dice, era peligroso 5.000 indios con lanzas paseándose por las calles del puerto, era más peligroso ese ejército que los ingleses que estaban atrincherados por ahí en el Río de la Plata. Bueno, esos episodios históricos son súper importantes que los demos a conocer porque nos cambia la perspectiva de lo que éramos en aquel tiempo. Sí, yo creo que por un lado nos cambia la perspectiva de eso y lo otro que esos próceres, por colocarles un nombre, tenían un mayor conocimiento de lo que era de nuestra cosmovisión, que lamentablemente es lo que le falta hoy día a los chilenos, y de ahí que se producen todos estos comentarios de repente de carácter racista fundamentalmente y que se dan en los medios sociales. Pedro, yo te voy a pedir que me esperes un minuto, vamos a ir a un corte, vamos y volvemos. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares. Bien, ya estamos de vuelta en Reflexiones Insulares a través de Radio San Carlos en Quillón, Chonchi, Castro y Dalcahue, Radio Libertad en Chonchi, Radio Esperanza en la comuna de Ancud y a través de nuestro canal de YouTube y Facebook. Hoy día conversando con Pedro Cayuqueo estos temas tan interesantes. Pero antes que vayamos a la tercera o cuarta pregunta que teníamos preparada en esta función del desconocimiento, te queda esa sensación hoy día, ¿verdad?, de que le falta mucho a nuestros amigos chilenos conocer cuál es efectivamente nuestra esencia. Absolutamente. Y lo triste es que el sistema educativo, que es el que forma a los ciudadanos, sigue siendo un sistema educativo racista. Ya eso se mantiene hasta nuestros días, no ha cambiado mucho. Si bien uno observa en las nuevas generaciones de maestros y maestras esfuerzos por ampliar la mirada hacia el tema indígena o el tema de las culturas originarias, la verdad es que los planes educativos, los currículos educativos siguen teniendo una mirada monocultural, una mirada racista, una mirada europeizante, y eso atenta claramente contra la posibilidad de construir sociedades más inclusivas, donde las nuevas generaciones de chilenos y chilenas sientan un orgullo, sientan una pasión y un cariño y un respeto por sus ancestros, que somos nosotros. Creo que en el futuro, hay que hacer algo con lo que se está enseñando y cómo se nos está enseñando también. ¿Se nos está formando para qué?
para ser eficientes clientes, eficientes consumidores, eficientes mano de obra para las mega empresas, o se está formando ciudadanía, se está formando ciudadanos, se está formando una mirada crítica respecto de lo que somos como sociedad. Creo que ahí hay un punto donde uno podría entrar en hilar muy fino respecto de el modelo de ciudadano que en Chile estamos formando todavía. Y producto de eso a mí me queda la sensación de que no logramos encontrar en la punta de la madeja en el conflicto en la Araucanía, precisamente porque el pueblo de Chile no conoce la cosmovisión, la cosmogonía, no conoce la historia, y una historia relativamente reciente. Tú señalabas el tema de la educación, hay episodios no muy agradables, afortunadamente no tan graves como los que pasaron en Canadá, pero hay episodios lamentables, particularmente hace 40, 50 años atrás, en algunas escuelas rurales. Yo que soy un poco mayor, dijo el ambicioso, que tu caso, yo provengo de esa generación en la cual no era bueno decir el apellido porque era motivo de burla o podía pasar cualquier cosa. En mi caso, toda mi documentación, gran parte de enseñanza básica, aparece como José Luis Ramírez C. Precisamente que era por una de esas razones. Hoy día, y ya hace muchos años, soy José Luis Ramírez Catrinahueli y con mucho orgullo. Yo creo que eso nos ha faltado. ¿Y qué ha quedado de manifiesto? Y ahí entramos al punto número 3, que ha quedado de manifiesto hoy día con los constituyentes. El hecho de que nuestra buena amiga Elisa Loncón hoy día sea la presidenta de esta comisión ha permitido, y eso uno lo ve en las redes sociales, cómo ha aflorado este racismo. ¿Cómo es posible, y lo he visto, cómo es posible que una india esté a cargo del... Estuvimos de moda, como tú decías, hace un buen tiempo, que las banderas, lo veíamos en las protestas ahí en la Plaza de la Dignidad, la bandera mapuche, pero parece que cuando se instaló una mujer mapuche, particularmente una mujer mapuche, en la Asamblea Constituyente, fue un duro golpe para este Chile racista. Sí, hay sectores que a nosotros nos toleran solo como atractivo de feria costumbrista, ¿ya? Sí. Solo como adorno, como parte de una escenografía que puede ser atractiva para el turismo, puede ser atractiva para la gastronomía, puede ser atractiva para el folclore, ¿ya? Pero no nos toleran en tanto sujetos de derecho y en tanto protagonistas de la política, porque lo que hoy día hemos logrado con la convención es que una mujer mapuche es la cuarta autoridad del país, porque está a cargo del cuarto poder del Estado, que es la convención. Y eso genera ruido, eso molesta. Hay sectores que son racistas a niveles todavía sorprendentes y que pueden tolerar el folclore mapuche, pueden tolerar la gastronomía mapuche, pueden tolerar nuestra artesanía, que es muy cara incluso en esos lugares, pero no toleran al indio, no toleran a este sujeto histórico que está detrás de ese arte, de esa gastronomía, de esa imagen también que nosotros tenemos los pueblos originarios y que es tan atractiva en los tiempos actuales. Entonces, claro, la figura de una mujer mapuche, que además tiene un currículum que yo diría sobrepasa por lejos el de muchos racistas que la critican, genera ese ruido ambiente, pero creo yo, Peñi, que está bien que se genere ese ruido, está bien que se transparenten las cosas, porque si no caeríamos también en la falsa sensación de que el tema está superado y que estamos en una situación hoy día ya de inclusión y respeto absoluto a los pueblos originarios. Y esa no es la verdad, porque el respeto a los pueblos originarios recién se va a demostrar y concretar cuando repartamos la torta del poder. Ahí se va a manifestar realmente el respeto a los pueblos originarios. Y la convención hizo algo al respecto. La inclusión de pueblos originarios en escaños reservados es una forma de distribuir poder. Y es una conquista de los pueblos originarios. No hay que verlo como una especie de concesión o regalo o actitud buenista de la clase política. No, la inclusión de pueblos originarios, así como la paridad de género, son conquistas políticas. Y así hay que tomarlo.
y va a venir una discusión muy interesante después en torno a la inclusión de pueblos originarios en el Congreso. Va a tener que haber también escaños en el Congreso. Y también, si Chile se declara Estado plurinacional, va a tener que haber inclusión de pueblos originarios en todas las instituciones de la República, en el Poder Judicial, en las Fuerzas Armadas, en fin. Y quizás vamos a ver por primera vez en el futuro cupos especiales para miembros de pueblos originarios en las escuelas de oficiales del Ejército, o de la Marina, o de la Fuerza Aérea. Bueno, la transformación en un Estado plurinacional, para que no sea solamente poesía y no sea solamente un saludo a la bandera, tiene que implicar repartir poder, distribuir poder también a los pueblos originarios. Sí, y en el caso de Elisa Loncón, lo iba a decir, pero se me escapó. También se produce en el chileno este desconocimiento que nosotros tenemos un vínculo muy cercano con el matriarcado. Son nuestras madres, son nuestras mujeres las que tienen un rol muy importante, y me gustaría ver si tú nos puedes hablar un poco más de aquello. Bueno, nosotros tenemos una cultura y una cosmovisión matriarcal en un sentido muy, muy profundo. Nosotros somos muy respetuosos de lo que la mujer y lo que el sentido, digamos, de lo femenino, el rol que cumple en nuestra mirada de la vida, nuestra mirada también de nuestra cosmogonía. Cuando nosotros decimos la mien, nosotros estamos diciendo que ahí está la dueña de la vida. Nosotros, ñen son los dueños, son los protectores, los guardianes. Y la mujer, la lamien, es la guardiana y la protectora y la dueña de la vida. Y nosotros tenemos una lengua incluso que habla en femenino. Nosotros estamos adelantados varios siglos al lenguaje inclusivo o al lenguaje no sexista, porque nuestra lengua básicamente y particularmente habla en femenino, el mapudungún. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros también, los mismos mapuche y los pueblos originarios, tenemos que ir recuperando, porque tampoco voy a caer en el romanticismo de decir que nosotros ya hemos superado el machismo o hemos superado ese tipo de comportamiento. No. Somos fruto de colonialismo de larga data, también nosotros, de formas de educación que nos hicieron en la escuela, en la universidad, en fin. Nuestra relación con la sociedad no indígena también a nosotros nos ha marcado y nos ha ido deformando. Entonces hay asuntos que también internamente tenemos que nosotros que atender y reflexionar sobre ellos. El liderazgo de las lamienes en la convención, yo lo encontré algo muy necesario y muy atingente a los tiempos actuales, porque también la sociedad mapuche contemporánea y los liderazgos políticos mapuches actuales se caracterizaban por ser hombres, se caracterizaban por ser puros dirigentes hombres. Y resulta que cuando se abre la posibilidad de escaño reservado y se hacen las votaciones, de los 17, 16 fueron mayorías mujeres. Solo el Peña Adolfo Millabur fue electo, porque todos los otros hombres que están en escaños fueron las segundas opciones y fueron beneficiados por la paridad de género. Bueno, eso está diciendo de que también hay liderazgos políticos, culturales, femeninos mapuche, que necesitaban también espacio de participación y de figuración. Y eso es muy sano, porque como usted bien dice, Peñi, desde la mirada de la mujer también se pone el acento en otros aspectos que a veces la mirada masculina omite. Y el liderazgo de la Lamien Elisa, yo creo que ha sido un liderazgo que ha enseñado, que ha sido pedagógico, que ha sido distinto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, ha sido una gran representante para nuestros pueblos. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que va a marcar un hito en la historia de este Chile y de nosotros también, y que tengamos la capacidad también de ir transmitiendo en el futuro esto a nuestros descendientes, así como nuestros antepasados también nos relataron muchos de estos hechos. Pero todo esto que hemos venido conversando hasta este minuto se ha visto empañado un poco en relación a la determinación que ha tomado el Estado de Chile una vez más, particularmente desde la Presidencia de la República, de intervenir la Araucanía con un estado de excepción.
Es lamentable lo que está sucediendo, a pesar de que los jefes de zona los escuchaban en las informaciones del mediodía, que ellos han tratado de explicar de que están en etapa de colaboración con las Fuerzas Armadas, que ellos no van a participar en ninguna de las actividades de represión, sino que por el contrario, si se ven obligados algo harán, pero que van a marcar presencia en las calles. Yo creo que desde mi perspectiva, una vez más, el Estado de Chile trata de pacificar nuevamente con las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esto que está sucediendo en el día de hoy? Bueno, comparto con usted, Peñi, que aquí hay un retroceso, pero lo más terrible de la situación es que ni siquiera se relaciona, creo yo, con el conflicto que estamos viviendo en la zona sur. Esto tiene una lectura distinta, creo yo. Aquí hay una medida desesperada de un gobierno que envía una señal a sus electores pensando en la próxima presidencial y parlamentaria que viene en un mes más. La Araucanía es un bolsón electoral histórico de la derecha. Eso debido a que es una zona histórica también de dueños de fondo, de hacendados, de sectores bastante conservadores, y donde la población mapuche es minoría demográfica. A mí me resulta curioso cuando se culpa a los mapuches del voto derechista de la Araucanía, siendo que somos minoría. Y tú no puedes culpar a la minoría demográfica de ser la mayoría electoral. O sea, no dan los números. Entonces, aquí hay una señal política que el gobierno toma pensándolo, creo yo, eminentemente de forma electoral, ¿ya? Esto de azuzar el miedo y azuzar también esta idea de mano dura y de represión para alinear su votación de cara a las próximas presidenciales y parlamentarias. Hay que tener en cuenta un antecedente. Fuera de las 3 comunas del rechazo, que están ahí en el oriente de Santiago, la Araucanía es la única otra zona que tiene la derecha como reducto electoral. Tanto así que solo la Araucanía, el oficialismo sacó un gobernador electo, que está ahí en Luciano Rivas. En ninguna otra región del país ganó a la derecha, solo en la Araucanía en la candidatura, en la elección de gobernador. Entonces aquí hay una medida que se toma dirigida a los gremios empresariales, dirigida a los agricultores, dirigida a los dueños de fondos, a los camioneros también, pero que no obedece a una búsqueda de solución del conflicto que estamos viviendo. Eso yo lo descarto absolutamente, y también ahí está lo peligroso, porque están las autoridades de gobierno de forma muy irresponsable jugando con fuego. Ahora, como usted también decía, Peñi, yo noto de parte de las autoridades militares cierta prudencia y cierta cautela al respecto. Yo creo que los militares han ido aprendiendo cosas con el paso de las décadas. Y una de las cosas que han ido aprendiendo es que cada vez que ellos se meten en los asuntos públicos que competen a la política, salen trasquilados. Y Punta Peuco es una amenaza bastante real en la carrera de muchos de ellos. Y yo, off the record, así en mi rol de periodista, he conversado con algunos efectivos militares que lo señalan en privado sin ningún tapujo, que ellos no se van a hacer cargo y no van a pagar los platos rotos de un conflicto que tiene que resolver la política y no los militares. Además, sucede algo muy curioso. Gran parte, yo diría un 60% de la tropa que está acantonada en las regiones del sur, en los regimientos de las comunas de la Araucanía, es mapuche. Y ellos también tienen una opinión respecto de lo que está pasando. Y su opinión cada vez es mucho más cercana, no al gobierno, sino a la causa mapuche. Así. Sí, indudable que esto puede traer algún problema más grave de lo que imaginamos. Ojalá eso no suceda, que el gobierno recapacite y trate de arreglar esto como corresponde, como históricamente lo hemos pedido. Pedro, yo quiero agradecerte este tiempo que nos ha brindado Reflexiones Insulares para conversar de estos interesantes temas. Te dejo estos últimos minutos para que te despidas de nuestro programa. Bueno, Peña, agradecerle como siempre a usted la posibilidad de conversar, de reflexionar sobre estos asuntos que debieran ser de interés público. Y nada, solo hacer un llamado a la gente a que en el caso particular de quienes estamos escribiendo, publicando sobre el tema indígena, que nos puedan acompañar, que nos puedan seguir en redes sociales, que nos puedan
leer, que nos puedan también aportar con sus propias miradas sobre estos temas. Y en lo relativo más a la política, al escenario que se viene a futuro, que tengamos mucha sabiduría a la hora de votar a fin de año por nuestro representante. Hay que elegir autoridades, tanto a nivel local como a nivel, tanto en el Parlamento como en la presidencia, que estén disponibles a que el nuevo Chile que va a emerger de la Convención Constitucional, ellos lo puedan acompañar. No oponerse a ese nuevo Chile, sino acompañar ese nuevo Chile. Y ahí creo que tenemos que ser sabios a la hora de emitir el voto el mes de noviembre que viene. Así es, eso esperamos todos sin lugar a dudas. Peñi, muchas gracias una vez más y nos estamos despidiendo de Reflexiones Insulares por esta semana. Nos encontraremos en la próxima con un interesante invitado, al igual que en el día de hoy. Hasta pronto. En la isla grande de Chiloé, desde la llave de los mares del sur, hemos compartido una nueva jornada de Reflexiones Insulares.